Bona vesprada a tots. Anem a començar este acte de presentació del llibre Vivir con la Iglesia, años esperanzadores, del professor emèrit de la facultat, don José Vidal Talens, amb una breu pregària. Te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tiene la palabra. Bueno, bienvenidos todos. Encantado de poder acompañarles en este acto y agradecidos al profesor Vidal Talens por esta nueva reflexión que nos ofrece. Una reflexión que tiene que ver mucho con la vida eclesial y el momento eclesial que estamos viviendo. Tiene la palabra el doctor don Santiago Pos, decano de la Facultad de Teología de Valencia. Muchas gracias, señor arzobispo. Benvinguts, senyors bisbes, vicari general, professors, alumnes, membres de les parròquies per on ha passat don José Vidal, familiars. Este acte de presentació de l'últim llibre del catedràtic emèrit de la nostra facultat, no sé si diré aquestes coses perquè jo crec que les sabeu totes, que Pepe Vidal va néixer en Carcaixent l'any 49, s'ordenà com a capellà en l'any 75 en José María García la Higuera i ha exercit com a sacerdot tota la seva vida també en Canals, Gandia, la Font d'en Carròs, Massarrojos i actualment en la parròquia de Sant Llàcer, en el carrer Sagunt. Es va doctorar en teologia en la Universitat Gregoriana en una tesi sobre la cristologia de Walter Casper dirigida pel pare Alfaro. I això d'avui jo crec que més que una presentació volem que siga també un homenatge al sacerdot, al professor i a l'amic. El propi autor ens diu al començament del llibre que l'ofereix com un servicio más a la diòcesis de València. Quan se complixen 50 anys de la seva ordenació sacerdotal i afegeix també que al publicar-ho intenta tornar a la diòcesis de València en agraïment el que ha recibit d'ella. Em pareix molt important subratllar-ho al principi perquè este llibre naix d'una gratitud sacerdotal molt concreta cap a aquesta església particular i es converteix a la vegada en un servici a tota la comunitat diocesana. Quiero darte las gracias, José, por este regalo que nos haces en este libro, un libro muy personal. Vivir con la Iglesia, años esperanzadores, no es un tratado de teología al uso, aunque tiene teología. Es un testimonio de vida, un relato de esperanza, un camino recorrido mirando lejos, pero asumiendo las dificultades y buscando a qué nos está llamando el Espíritu. Como tú mismo escribes, mirando el arco que va del Vaticano II al Papa Francisco, como Iglesia, no hemos dejado de alentar esperanzas, la esperanza en Dios y en los seres humanos, ya que los contemplamos redimibles porque tienen remedio, tienen redención. Don José no solo ha sido un ejemplo de profesor y teólogo atento al soplo del Espíritu. Ahora pienso en tus clases motivadoras, en las que nos animabas a seguir leyendo, a seguir investigando, a seguir buscando, con un tono sosegado y tranquilo, pero riguroso y estimulante. Este libro continúa esa misma pedagogía. No pretende llevar la luz para todos, quizá solo algunas luces, dices, pero son luces nacidas de muchos años de estudio, de docencia y de servicio pastoral en esta diócesis. Recuerdo cuando en torno al año 2015 nos planteábamos qué formación permanente necesitábamos en nuestra diócesis y cómo nos pusimos a buscar qué es lo que estaba impulsando el Espíritu
a la luz de lo que entonces se llamaba nueva evangelización. Nos llenó de alegría ver que existían indicios claros de la acción del Espíritu que intentábamos discernir. Hoy, al leer tu introducción, vemos cómo esa intuición se confirma cuando dices que vuelve la esperanza en nuestra Iglesia porque hemos comprendido que hay posibilidades actuales de conversión y reforma y que la llamada a la conversión pastoral alcanza tanto a las personas como a las estructuras. Cuando ya estabas en la parroquia de San Lázaro y se aproximaba el tiempo de la jubilación, para mí fue una lección de vida ver cómo volvías a asumir un nuevo reto. Y no te conformabas con una parroquia sometida a la rutina, aguardando los últimos años de tu ministerio, como podría haber sido de esperar, sino que con ilusión y esperanza te pusiste a pensar cómo renovar esa pastoral, cómo realizar esa conversión pastoral a la que nos invita el Papa Francisco, nos sigue alentando el Papa León y ahora nos convoca nuestro arzobispo. Y lo escribes con una imagen muy expresiva. He visto la tierra de la Iglesia soñada por el Papa Francisco en continuidad con la del Concilio Vaticano II, dando él un paso más al apelar la sinodalidad de toda la Iglesia como pueblo de Dios. El libro está atravesado por esta convicción. El mayor servicio de la Iglesia al mundo de hoy, herido y fragmentado, es reflejar el rostro de Cristo compasivo. Y para ello necesitamos aprender a escuchar, abandonar estilos autoritarios y ejercitarnos en una verdadera sinodalidad, en la que todos, laicos religiosos y ministros ordenados, nos sentamos juntos a escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Nos dices que estos años que vienes intentando asimilar tu actitud a la de Moisés, cuando Dios le hace subir al monte Nebo para contemplar la tierra prometida, verás de lejos la tierra, pero no entrarás en la tierra que voy a dar a los hijos de Israel. Y tú mismo confiesas, pues sí, he visto la tierra de la Iglesia soñada por el Papa Francisco, una Iglesia sinodal, servidora, pobre y misionera. Esa mirada de Moisés, que ve la tierra desde lejos y sin embargo mantiene la esperanza, es también la mirada del teólogo y del pastor, que sabe que la obra es de Dios y que nuestra tarea es preparar los caminos. Quiero terminar recogiendo una de las últimas frases de la introducción, cuando afirmas que esta es la Iglesia que viene y sigue sosteniendo mi esperanza. Como decano, quiero decir que también sostiene la nuestra, la de esta facultad, la de nuestra universidad, la de tantos sacerdotes, laicos y religiosos que se han formado contigo o se han dejado acompañar por ti en su camino de fe. Por ello, en nombre de la Facultad de Teología y de la Universidad Católica, gracias. Gracias por este libro que es al mismo tiempo memoria, discernimiento y propuesta. Gracias por abrirnos tu corazón, por ayudarnos a pensar la Iglesia que viene y por seguir alimentando con tu vida y tu palabra nuestra esperanza en el Evangelio. Muchas gracias. Agradecemos a don Santiago estas palabras. Tiene la palabra ahora el doctor Leopoldo Quílez, secretario de la Facultad de Teología. Querido señor arzobispo don Enrique, monseñor Javier Salinas, queridos obispos aquí presentes, autoridades académicas de la facultad, compañeros profesores, personal de administración y servicio, estudiantes, amigos todos. Hoy nos reunimos a presentar el libro de don José Vidal, Vivir con la Iglesia, años esperanzadores, pero también, como ha subrayado el decano, a rendir homenaje a quien ha sido nuestro profesor y hoy, emérito de la facultad, sigue ejerciendo su magisterio. El libro que me toca presentar, en su primera mitad,
vamos a llamar la mitad teológica, teología narrativa, no es una suma de tratados académicos, sino un testimonio vital. 50 años de sacerdocio en la diócesis de Valencia, vividos con pasión teológica interdisciplinar e inculturada, al tiempo que con hondura espiritual y compromiso pastoral. Permítanme el atrevimiento de intentar condensar el pensamiento del autor en 10 palabras clave, en un decálogo que atraviesa estas páginas y que define no solo su legado, sino también su futuro teológico. Primera, salvación, en clave positiva de plenitud, o redención, en el sentido de liberación de las negatividades. Salvación, redención, eso sí, de lo humano. Este genitivo es indispensable para el autor. La salvación es el hilo rector de toda su teología. 230 veces aparece la palabra. Salvación desde el factum trágicamente constatado en los siglos XX y XXI de la no salvación de los hombres, de su insuficiencia autorredentora y, como dice él, más allá de la existencia en estado de rebeldía, Albert Camus. Y salvación no por una utopía antropológica ni ética, sino por otro positum, esta vez soteriológico, antitético al proyeccionismo de Feuerbach, a saber, en el Dios de Jesús hemos conocido a un Dios digno del hombre, un Dios capaz de salvar al ser humano y devolverle su dignidad, aun en aquellas situaciones donde ésta se encontraba pisoteada. Un Dios cuya revelación y cuya gloria no aplasta, sino que eleva y salva a lo humano, asumiéndolo desde abajo, no a costa del hombre, sino a su favor. Al respecto, Jesús es lo mayor que nos podía haber pasado a los hombres. La salvación no se reduce a resolver el drama intradivino de añejas soteriologías, ni siquiera a garantizar una escapatoria individual más allá de la muerte. Debe ser algo experienciable, biográfica, social, históricamente. La salvación es redención de la historia y de las personas en su entera realidad, cultural, económica, social, política. Es hacer posible un camino de humanización verdadera, donde frecuentemente se impone la deshumanización. Es abrir un futuro de justicia para las víctimas. Es devolver al ser humano su dignidad. Esta redención, clamada y agradecida, es redención en acto, no solo acontecimiento pasado. Acontecimiento presente y actual en cada Eucaristía que celebra y actualiza el misterio pascual, en el que el perdón imposible se hace posible y donde se nos pertrecha para desvivirnos en la evangelización y para salir de la perenne tentación del yoísmo y abrirnos, por fin, a la fraternidad. Redención operante, pues la resurrección de Cristo no solo es objeto de contemplación litúrgica, sino clave para leer los pequeños signos de redención que se dan en la vida cotidiana. La soteriología de Vidal-Talens no es tampoco pesimismo antropológico, es realismo sobre los límites de la autonomía humana y sobre todo es reflexión teológica y teologal. Reconocimiento de la necesidad de la gracia, afirmación sin ambajes de que, paradójicamente, solo Dios puede salvar lo humano, pero no cualquier Dios. Pasamos así, de forma más breve, a la segunda palabra, kenosis, vaciamiento, anonadamiento de Dios. Kenosis en la encarnación, en toda la vida de Jesús, en la pasión y cruz, genuino y dialéctico lugar teológico. En Jesús crucificado y resucitado se revela al hombre una plenitud que nunca hubiera podido imaginar ni desear. Dios ha punteado la historia por donde nunca hubiéramos pensado. De este modo excesivo, por la belleza incomparable e irresistible de su amor entregado, Dios sale al paso del misterio, también tantas veces excesivo, del sufrimiento humano.
Ahora bien, la kenosis, abolición del régimen sacrificial, no es solo doctrina, es dinámica posibilitada de la vida del discípulo, es método pastoral y es lugar seguro del encuentro con el Dios exiliado junto a los crucificados de la historia. Tercera palabra, misericordia. La misericordia no es un adorno piadoso ni un tema de moda, sino la forma misma de la santidad de Dios en la historia. El Dios revelado en Jesús es misericordia en acto. La misericordia es la manifestación concreta del amor de Dios hacia el mísero o pecador. Esto es hacia nosotros los hombres, e implica compasión activa y entrañable, que nos rescata de nuestras miserias. Ella es la prueba de cómo Dios nos ama. Por tanto, una iglesia que pretenda ser fiel al Evangelio ha de transparentar ese rostro. Y la espiritualidad del ministro ordenado y de cualquier creyente debe dejarse tocar por las heridas del otro. También la herida es un firme lugar teológico. Cuarta, neumatología. Es muy de agradecer la presencia axial del Espíritu Santo, quizá un poco olvidado en la tradición occidental, tan justamente cristocéntrica y hasta cristomónica. Digo presencia axial a lo largo de toda la obra. Él es reconocido como mediación personal esencial para comprender a Cristo. Principio de alteridad en la inculturación. Acción pertinaz, libérrima y sanante de Dios en el mundo y en la historia. Agente vivificador, capaz de resurrección en lo imposible. Voz del pueblo, resuena el sensus fidei de Francisco, y protagonista de la sinodalidad como nexus amoris. La sinodalidad sin neumatología es democracia eclesial vacía. Me voy a ahorrar la lectura de la quinta palabra, que es sinodalidad, y de la sexta, que es evangelización. No porque no tengan un peso específico suficiente, sino porque seguramente serán abordados a continuación. Séptima palabra, diálogo interreligioso. Este no emerge explícitamente en el libro, pero sí es una consecuencia de su cristología. En efecto, por una parte, nada de lo que el hombre controla y domina puede significar la salvación de lo humano. Más aún, nada de lo que conocemos o amamos en este mundo merece ser llamado Dios, excepto Jesucristo. Este es el único hombre digno de ser Dios y el Dios digno del hombre. Se mantiene pues la identidad cristológica fuerte, sin caer en el pluralismo, pero al mismo tiempo estamos ante un cristocentrismo abierto, no exclusivista, respetuoso con la alteridad, por cuanto Cristo, en cuanto paradigma excelso e inclusivo del humano y actuante en la historia por su espíritu, nos permite una mirada universalizadora y así apreciar como divinos todos los dinamismos humanizadores, allende incluso las fronteras de la Iglesia. Octava, modernidad. Estamos ante una teología hija del Concilio Vaticano II y por ende dialogal, que no estigmatiza la modernidad, ni realiza una enmienda a la totalidad de sus frutos. Libertad de conciencia, igualdad de derechos, fraternidad y justicia social, liberación de los oprimidos, son valores evangélicos presentes en ella y muy considerables. Sin embargo, ese diálogo es crítico en la medida en que denuncia lúcidamente los falsos dioses de nuestro tiempo, especialmente a la hija primogénita de la razón instrumental, la técnica, convertida en un ídolo deslumbrante, que bajo las promesas de eficiencia y control, y por ende de poder cuasi omnímodo, acaba devorando lo humano, haciéndonos incapaces de mirar al cielo y de dialogar con los otros. Arrumbado Dios, ebria la modernidad en el delirio trágico de su yo todo, ya no sabe esperar la redención,
precisamente aquello que era lo genuino del gran relato bíblico, que ella comenzó por marginar y por sustituir por el de la emancipación y el progreso. Dioses que no pueden salvar. Novena, silencio. Aunque su vocación de teólogo lo ha movido a analizar la realidad, a comprenderla, a iluminarla desde el Evangelio, todo el libro y la vida de la que él emana destila a su vez una profunda nostalgia de silencio, de vocación contemplativa, abro comillas, aún no del todo concedida. Este anhelo apunta no a un método de autoconocimiento, sino a una alteridad fontal, quien, sosegada el alma, tiene una palabra amorosa que decirnos, su Hijo. Vocación contemplativa vivida en las parroquias, contemplativo por los caminos del mundo, esto es, sin aislarse de los gozos y sufrimientos de las personas. Resuena también Carlos de Foucault. Al respecto, si Betania para él fueron las parroquias de Canals, Gandía, Masarrochos y San Lázaro, su Carmelo lo han sido las noches de estudio y de adoración. En esta biografía polarizada entre logos y pazos, silencio y carne, ¿no late la prístina llamada evangélica? Tejer en un solo hilo la montaña y los senderos del mundo. Décima, esperanza. En nuestro libro, como no puede ser de otra manera, la palabra Dios aparece citada 925 veces. Y es que la aportación del Evangelio a nuestro mundo, tendencialmente distópico, es el reinado de Dios. Esto es, el mismo Dios vivo y personal, comprometido con la salvación del hombre, a veces a pesar del hombre. Mientras haya al menos un resto santo que siga pronunciando e invitando a pronunciar ese santo nombre, la humanidad tiene remedio. En él podemos radicar ese constitutivo antropológico tan insobornable que es la esperanza. Dios es la esperanza de la esperanza. Concretando más, para nosotros Jesucristo es el gran signo de esperanza cumplida en nuestra historia. En él, el ser humano cuenta con un exceso de don y un exceso de promesas. Y todo ello, para que sea creíble, deberá encarnarse en una iglesia llamada a ser el espacio utópico por excelencia. Voy terminando. Querido don José, gracias por habernos pasado una teología que toca lo humano concreto y por habernos enseñado que la kenosis no es solo de Cristo, sino que es nuestra vocación de hombres. En efecto, el Dios cristiano, ese ser sincatárico que siempre desciende y que por ende, como nos recuerda Joseph Ratzinger, ha transmutado lo inferior en superior. En tal caso, ha cambiado la imagen del mundo y del hombre, inundándola de esperanza, pero notémoslo, ha cambiado porque es Dios quien ha descendido. Ahora sabemos que no tenemos razón de ser, sino razón de amor. Gracias, Maestro, también, por habernos enseñado a mirar a la Iglesia con ojos de esperanza, a los hombres con entrañas de misericordia, a la cruz como anverso promisorio de la resurrección. Afirmas haber visto de lejos la tierra prometida de una Iglesia esperanzadora, y eso ha revitalizado nuestro caminar entusiasmado hacia ella. Y en ese éxodo interior, cuando la noche pesa y el horizonte a veces parece lejano, padeciendo nuestro propio trascender, como un eco de tu teología, resuena en mí la voz de nuestro Raimon, alma valenciana que nos ayuda a concluir con su más célebre canción. Tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. Gracias, Pepe, por tanto. Agradecemos
Agradecemos al profesor Leopoldo Quílez sus palabras. Tiene ahora la palabra Monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar emérito de Valencia. Aquí llegamos bien. Muchas gracias. Señor arzobispo, señor decano, señores hermanos obispos, hermanos todos, profesores, querido Pepe. En primer lugar, quiero decirte que te agradezco esto que has hecho. No solamente el libro que has escrito, que es realmente un agradecimiento para todos, sino también haberme invitado a que te dijera una palabra ahora. No soy profesor, ¿no?, de la facultad, no tengo el estilo profesoral, ¿no? Te hablaré como obispo, como un pastor, ¿no?, y como un amigo sobre todo. Porque nuestra amistad que viene del seminario es curioso. A pesar de los años y de la distancia, sin embargo, la amistad tiene un toque de eternidad un poco. Porque aunque tardemos en vernos, cuando nos vemos es como si nos hubiéramos visto ayer. Continúa. Y es hermoso esto. Yo, a la hora de aproximarme al libro, naturalmente, lo he intentado leer casi todo, pero me he fijado más en la segunda parte. Y para empezar, diría que una primera aproximación que se me ha ocurrido, una ocurrencia, es esta. Primera, tu atrevimiento. Eres muy atrevido. Vivir con la Iglesia años esperanzadores. Ese título es una provocación para el momento que vivimos y, sin embargo, es lo más genuino de la fe cristiana. Aunque a veces, como un gusanillo interior, nos ponga dudas, ¿será así? Sin embargo, es así. Y tú lo dices especialmente porque en tu escritura entonces, no es un texto que quiera explicar, simplemente organizar el mundo, sino quiere mostrar aquel que realmente puede transformar nuestra vida. Y por tanto ese subrayado del Espíritu de Dios que siempre conduce a la Iglesia. Ese subrayado siempre de nuestra vuelta hacia Él en la oración, la adoración, ese subrayado en atender a todo lo humano, estar a la escucha del mundo. Y por eso el mismo libro empieza con esta imagen que tenemos aquí delante, de esta comida, ¿no?, de Lázaro, María, Marta y María. Esta comida es toda una declaración ya de lo que quiere ser. ¿Una declaración de qué? De que ante todo la fe cristiana es una invitación a vivir, una invitación a vivir de otra manera. Me recordó mucho esta imagen y también tus textos con una expresión que tenía un santo misionero mallorquín, Junípero Serra. Este fijó en una predicación suya en el salmo aquel, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Y él decía eso, cuando él iba a predicar, iba a anunciar el Evangelio a todos aquellos desconocidos suyos, tantos allí en California, decía eso, dice, el Evangelio es algo tan bueno que ofreciéndolo lo gustarán y dirán, me quedo con él. Por esto, un subrayado importante de todo tu discurso, es siempre que se ha dicho también ahora, no ha sido una crítica, empezar la evangelización contando las calamidades de este mundo. No. Es más bien ofreciendo lo que es el Evangelio y viendo, escuchando lo que ocurre en nuestro mundo, en nuestra sociedad, cuáles son sus aspiraciones, sus búsquedas, sus dolores, y dando cuenta de que la fe cristiana viene precisamente a salvar la humanidad, viene a dar una nueva plenitud. Es siempre un mensaje propositivo, siempre. Por eso, en la primera parte de tu proyecto es el tema la invitar a la fe, invitación a la fe. La invitar siempre es mover a otro para hacerle partícipe de algo que yo tengo como valioso. Te invito a que vengas a comer a mi casa. La invitación. Entonces esta es una palabra clave en tu propuesta.
Y de ahí nace toda una constelación de propuestas, pero siempre viene con la misma, con la convicción de que el Evangelio no es simplemente una realidad cosmética para nuestro mundo, sino una realidad sustantiva que le dará fuerza, le dará vigor, le dará una nueva humanidad. Y en ese sentido, pues, el desarrollo constante de todo tu esto. Después, otra cosa que me ha llamado la atención es la necesidad de tener una visión. No basta con ser un alguien que actúa en la vida pastoral haciendo esto, lo otro, lo demás allá. No, no, no. Es preciso detenerse, pensar, reflexionar, tener una visión hacia dónde vamos, qué queremos. A veces lo que parece lo más inútil es lo más productivo. Y a veces lo más productivo es no hacer nada, en el buen sentido, sino dedicar, sentarte, reflexionar, compartir con otros, estudiar, orar y buscar. En ese sentido, pues, me parece muy oportuno siempre esa tendencia, esa visión, que es lo que toda la primera parte del libro fundamenta, ¿no? Después, otro elemento importante, junto a la visión, tenemos también un concepto de evangelización que no simplemente es algo meramente como el que anuncia un producto, hace una propaganda, sino que es la vida entera, el ser de la Iglesia. Aquí en la página 169 dice esto: evangelizar siempre es el anuncio de la buena noticia del amor de Dios a la persona humana, la llamada a la fraternidad entre los hombres y al reconocimiento creyente de la acción salvadora del género humano por parte de Dios revelado en Jesucristo. Este anuncio no se limita a una información que damos, sino que busca la conversión del corazón humano. Si para evangelizar hemos de llegar al corazón, necesitamos encontrar puntos de encuentro entre el que anuncia y aquel a quien nos dirigimos. Nos referimos a puntos de conexión, puntos de encuentro, lenguajes compartidos, experiencias vividas, búsquedas comunes, caminos transitables para los dos. Yo creo que me parece muy feliz esta descripción y que manifiesta esta necesidad esta capacidad de escuchar al otro, que luego aparecerá constantemente con el tema de la sinodalidad, ¿no? Esta necesidad de ponernos a la escucha del mundo. No decir a los demás, ya lo tengo claro, ahora te diré a ti 4 verdades. No, por favor, así no vamos. Escucha, busca. Mira que tantas veces el Señor, siempre, como decía el Papa Francisco, nos primerea, va por delante y suscita tantas cosas. A veces tenemos la visión de que, sí, ciertamente que somos sembradores de la palabra, pero también tenemos que ser recolectores de los bienes que el Señor pone ante nosotros y que van delante de nosotros. Y, por tanto, atender todo. Por eso, esta relación de escucha, de diálogo, de encuentro, es imposible una pastoral de evangelizador hoy sin esta capacidad de encuentro con los demás, de atención al otro. Pero, claro, no te quedas allí, sino que aterrizas en una realidad instrumental, pero de gran valor y significado, que es la parroquia, como lugar donde la Iglesia se aproxima a la casa de los hombres, a la situación concreta. Porque, siguiendo la lógica de la encarnación, nuestra fe no es simplemente una fe, un conjunto, un vademecum de recetas para vivir, como Epícteto, que da siempre sus meditaciones muy útiles, pero que están allí. No, nosotros es un camino de vida. Y hay un ámbito de la vida, un ambiente, una atmósfera. Y la atmósfera, lógicamente, la primera es la diócesis, presidida por su obispo. Y el obispo, que a su vez distribuye la diócesis en parroquias y asigna a cada uno su pastor, para que sea su colaborador más estrecho allí. La parroquia vuelve otra vez a ponerse sobre el tapete. Y la verdad es que la fundamentas, lo dices, sus polaridades, dificultades, integración de parroquia, diócesis, parroquia, movimientos,
parroquia y la vida del sacerdote. Es decir, hay tantas cosas, es muy rico este punto. Y luego, pues, finalmente entramos en otra dinámica nueva, que es la famosa palabra, la palabra mágica del momento, sinodalidad. Una palabra que realmente es una bandera de futuro. Y así lo presentas como tal. Es la mejor forma que la Iglesia tiene de realizar lo que es como comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Es caminar juntos. Y en esa sinodalidad hay un punto que para mí es fantástico, que es el último artículo que presentas, que es los laicos en la Iglesia sinodal. Ahí haces como una síntesis, para mi modo de ver, de lo que has dicho antes. Y esta situación, porque claro, en esta Iglesia hay dos partes. Primero, esta Iglesia sinodal es la Iglesia que es el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios que está vertebrado, está organizado. Tiene, por una parte, el ministerio episcopal, un ministerio que llamamos jerárquico, como muy bien dices allí, porque quiere salvaguardar un aspecto fundamental. Nosotros no nos damos el Evangelio a nosotros mismos, lo recibimos. Y hay alguien en la Iglesia que tiene la misión de ofrecerlo en el nombre del Señor y, por tanto, proponerlo continuamente. Pero a su vez, todos somos pueblo de Dios. Como decía San Agustín, con vosotros soy cristianos, para vosotros soy obispo. Pero con vosotros, y ese subrayado del con vosotros es donde surge más la sinodalidad. Una sinodalidad que no niega la responsabilidad que tiene el obispo, los pastores, como guardadores de la memoria y custodios de la fe. Pero al mismo tiempo no utiliza simplemente a los otros para un servicio concreto, una colaboración. No colaboración, no basta. Somos corresponsables, pero que tienen una diferenciación diferente. Ya en el año 72 los obispos franceses hicieron una carta pastoral que se llamaba Todos responsables en la Iglesia, la ministerialidad en la Iglesia. El padre Congar, hubo mucha discusión, y entonces dijo una expresión que hablaba de la corresponsabilidad diferenciada. Diferenciada. Es decir, todos, pero, o como dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, todos, algunos, uno. En la Iglesia todos estamos implicados, algunos, los pastores en cada diócesis, el párroco también en su misión, uno, el Papa como pastor universal. Pero que eso no implica simplemente decir, bueno, entonces nosotros, ¿para qué sirve? Claro, ¿para qué sirve? Para vivir y para ofrecer lo mejor. Y ahí hay un camino de aprendizaje que todavía es un sueño, que es esperanzador, porque si lo realizamos, realmente será la gran transformación, la que espera en ese momento la vida de la Iglesia. Pero como muy bien dices aquí, esto requiere también su tiempo, su calma, diríamos. Precisamente el título mismo, Esperanzadora, Años Esperanzadores, ya con ello ya anuncias esto. Esperanzadores, ¿por qué? Porque ya ves el futuro como algo posible y bueno que vamos a superar. Y esa situación esperanzadora me permite a mí, por una parte, saber que me permite una ilusión para vivir, una motivación, una expectativa de que esto va adelante, también una resiliencia para ver las dificultades en los momentos que sean, pero en último término con una visión de futuro que realmente supone una renovación de toda la vida de la Iglesia. Querido Pepe, no continúo más porque no acabaremos. En todo caso, tengo que decirte que estoy muy feliz de lo que has escrito, porque esto ha sido una narración biográfica de un teólogo que también es pastor y que ha querido hacer y quiere hacerse así.
Y como hemos dicho al principio, el libro empieza con este cuadro de la comida de Marta, María, Lázaro y Jesús. Que cuando invita, que es una invitación. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Una invitación, todo. Presentar el Evangelio como una invitación a vivir. Y yo diría que también le pondría música. Todo lo que se ha escrito tiene una música de fondo. Una música que el Papa Francisco expresó y que hemos escuchado muchas veces, pero me gustaría terminar con esta música. Y que dice así, en el número 27 de Evangelium Gaudium: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, los lenguajes y toda la estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en ese sentido, procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Este libro no invita a la introversión, invita a la pasión por el Evangelio. Gracias. Muchas gracias, don Javier. Tiene la palabra don José Vidal, autor del libro y profesor emérito de la facultad. Correcto. Vale. Pues voy a hacer mi intervención en valenciano y a los que tenéis más dificultad con el valenciano, deciros, es mi lengua materna, pero la comencé a estudiar el primer año de sacerdote en Canals. Me la tomé en serio, pero más tarde coordiné un seminario de lectura de la literatura religiosa en valenciano, de nuestros grandes clásicos en el siglo de oro, valenciano. Para mí es una lengua digna de ser cultivada. Y lo digo también porque voy a hablar del legado que dejo, lo que yo he hecho, pero que otros deben continuar, porque yo ya tengo mi límite. Y en este tema, don Enrique y yo sabemos que aún la Iglesia valenciana necesita reconciliarse con esta tradición de literatura religiosa que es deudora de la devoción moderna y del franciscanismo. Luego, ese evangelismo, que no nos vendría mal recuperarla, esta tradición. Bueno, pues gracias al señor arquebisbe de Valencia, Enrique Benavent, i al degà de la Facultat de Teologia, Santiago Pons, per haver acceptat presidir esta presentació del llibre. Gràcies al professor Leopoldo Quílez, que has fet una síntesi que, bueno, si recordàrem el temps d'alumne i professor, estaria obligat a posar-te un 10. Això ho tinc claríssim. I que, gràcies a la síntesi que has fet, jo vaig a prescindir de la primera part que tenia de la meva intervenció sobre la síntesi del meu pensament, perquè ho has fet molt bé i perquè en el llibre hi ha un capítol dedicat a això més explícit. I així guanyem un poc de temps per a no allargar l'acte per les persones que es costa. I només sobre el tema del meu pensament, recordo molt bé quan Ratzinger, Benedicto XVI, Benet XVI,
quan escriu el llibre sobre Jesús, en el tema, diríem, més de conseqüències morals, socials del cristianisme, comentant totes les distintes opinions que s'han expressat al llarg de la història sobre el sermó del monte, el sermó de la muntanya de Mateu, diu, al final, què podem dir que aporta Jesús al nostre món? I contesta, aporta Déu. Això me se va quedar gravat perquè en Casper també vaig comprendre què aportem. I ara estic impressionat, patint. O sigui, jo crec que els cristians avui patim aquest imperialisme de les armes i la darrera guerra, que ve darrere d'altres, ho estem patint. I què aportem els cristians, diu molta gent? Bueno, qui puga parar-la, per favor, que no deixi de fer-ho, Si n'hi ha algú així que pot parar la guerra, que no deixi de fer. Però què aportem? I jo us dic sincerament, el millor que jo puc aportar al moment actual és el moment en què en la celebració de l'Eucaristia actualitzem el misteri de la redempció de l'humà, que declara que fins i tot els més pecadors i els més malos, Déu es contempla mirant a Jesús com a redimibles. I ho has destacat molt bé, perquè és una paraula que crec que és meua, que no l'he vista en altres autors teològics. Pensar que la redempció ja ha esdevingut en la vida, persona, passió, mort i resurrecció i Pentecostés de Jesucrist. Ja hem sigut redimits. I el Pare, mirant el Fill, Jesús, ens veu a tots nosaltres, un prefaci ho diu preciós, estima en nosaltres el que estima en ella. És a dir, mos veu redimibles. Mos dona temps, Déu sempre té temps, és el Senyor del temps, des de Schelling m'ho vaig aprendre molt bé, és el Senyor del temps. La eternitat és capacitat de temps està en el sí de Déu i en aquest temps que ens dona, ens espera. Som redimibles. I deixa la síntesi del meu pensament, heu acertat, Xavier, quan has destacat el quadre, perquè els quadres que havia posat en els llibres Encarnació i Cruz i en Jesús, l'alegria indestructible del Padre, eren cristològics. Un evocava més la Trinitat acceptant a Jesús crucificat i l'altre evocava més ja la resurrecció. I ara tenia jo aquesta idea, és un llibre... Jo no he parlat molt de l'Església, sempre he sigut prou crític i lliure de pensament respecte a l'Església. Per això ha sigut un any de conversió, el 2025, en què jo dic, jo tinc que afirmar una confessió de fe. Mirant l'arc des del Vaticà II, quan me va pillar Francisco i la mort va vindre de León i gràcies a Déu León està en l'herència de Francisco. Ho dic perquè me va fer, per a mi, me va significar una conversió. Dic, no, jo tinc que proclamar, tinc una confessió de fe. Crec, com dic en el credo, en l'Església catòlica. I és l'Església de Jesucrist. Però és que ara tinc que afirmar que en els meus 50 anys, quin període d'aquest moment no significava esperança? Quan vaig prompte en Joan Pau II, que molts companys eren crítics sobre el taranà i la forma i el magisteri tan abundant com feia, jo vaig prompte que me van demanar
una conferència, una reflexió. I ja vaig prompte, en aquells moments inicials de Joan Pau II, l'Esperit Sant ens dona a l'Església el papa que necessitem. I aquesta perspectiva me va canviar tot. I sí, i don Miguel Roca me va dir, ajuda'm en el repàs del catecisme que s'editava i la part cristològica. Jo vaig fer el meu treball i passaria al Vaticà. Vull dir, sí, en cada moment l'Esperit Sant ens ha donat el papa que l'Església necessita. I això ho afirma també el papa Francisco i ara, benit siga Déu, del papa Lleó. Entonces, jo tenia que fer la confessió, i és la confessió. El títol l'ha posat en impersonal, però tenia que haver afirmat: confesse que amb l'Església jo he viscut 50 anys esperançadors. Tanque aquesta primera part i passe a la segona part en què expressa el testimoni que jo passe a les generacions vinents, als que veniu darrere de mi i els que esteu més en actiu que estiga jo. Sabem que a l'Església les generacions ens passen el testimoni de l'evangelització, com la missió que Jesús encomana als seus deixebles mentre dure l'existència dels homes a la terra. Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los i ensenyant-los. I jo soc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Parle primer de la teologia. L'evangelització comporta diverses dimensions i una és la teologia, molt important per a la fe i per l'Església. Ara deixo la meva dedicació acadèmica, però vull encoratjar als professors de filosofia i teologia actuals que ensenyin a la Facultat de València. Amb aquestes paraules, robeu-vos temps, teniu altres responsabilitats pastorals, d'acord, però robeu-vos temps per a l'estudi, la investigació i publicació dels vostres estudis. Privilegieu la funció docent, serviu els alumnes i ajudeu-los. Mireu que per a la missió pastoral que l'Església confiarà a sacerdots, laics i religiosos que estudien teologia, és molt important estar ben formats culturalment, filosòfica i teològicament. Segon, una altra dedicació meva i que altres han de continuar, la biblioteca. Fa uns anys ja vaig deixar també la meva dedicació a la biblioteca de la facultat, que es va allargar durant més de 2 dècades, 20 anys. Ho cite ara perquè vàrem dissenyar un camí per a instituir una biblioteca diocesana amb tots els llibres acumulats durant segles fins avui, més de 5 segles. Vaig treballar molt per a la biblioteca i a hores d'ara encara és un objectiu per la diòcesi bastir esta biblioteca al servici de les institucions acadèmiques i dels investigadors. Sé que l'arquebisbe ho té en compte i espero que algun dia es farà possible, perquè seria la gran biblioteca diocesana arreplegant caixes de llibres. Els llibres no poden estar en caixes, però que avui estan en caixes en el sòtano del Seminari de València. És molt important això que deixa a la diòcesi. Cal bastir una biblioteca com cal. Don Enrique ho hem parlat ell i jo. Però parla també de la biblioteca per a parlar dels llibres impresos. No sé com us sonarà el que vaig a dir. Se publiquen molts llibres en moltíssimes editorials i encara queden lectors de llibres impresos. Encara en queden. Recordo la pel·lícula
Fahrenheit 451 de François Truffaut. No hem arribat ahir a estar en el bosc llegint un llibre, cada un de memòria. No obstant, a les universitats es mira més al present i futur. Hi ha els llibres, textos i documents disponibles en internet. És un gran avantatge, ho reconec, un gran avantatge de l'actualitat poder llegir a internet, sobretot textos que no tenim al nostre abast. Quan acabe d'assabentar-me que el llibre Encarnació i Cruz està esgotat, Un Déu dins de l'home està esgotat, i La fe cristiana i sus coherències està esgotat, n'hi haurà que anar pensant en que se digitalitzen els llibres i estiguin a l'abast. No soc enemic d'això, molt important. És un gran avantatge de l'actualitat poder llegir a internet, sobretot, textos que no tenim al nostre abast. Voldria, en canvi, defensar la lectura del llibre imprès pels beneficis que a la meva generació ens va portar. I pot ser que encara siguin bons per a un futur. Per això parle del pensar, del pensament. Recordem el diàleg Fedro de Plató. Allí Sòcrates intuïx que l'escriptura, que començava ja a posar-se per escrit, l'escriptura farà que els homes descuiden la memòria i la conversació, el diàleg. Perquè al confiar en allò escrit, recordaran les coses des de fora d'ells, mitjançant els signes o caràcters escrits, no ja des de la seva pròpia interioritat i des del diàleg. I encara adverteix que l'escriptura pot debilitar l'ànima i fomentar la peresa intel·lectual. Què diríem avui? Ja no de l'escriptura, sinó de tot l'immens univers digital que ens arriba fins a l'anomenada intel·ligència artificial. La intel·ligència humana, la memòria i els treballs projectius trobaran en tot el que ja ha estat digitalitzat en internet i en la intel·ligència artificial un gran instrument de treball, una gran ajuda. Però a veure, què és el que jo crec que pot debilitar-se en el subjecte humà? La capacitat del pensament lliure i crític. Jo entenc que el pensador ha de prendre major distància per a pensar que la que li possibiliten les pantalles i tots els inputs que li arriben treballant mitjançant internet. No negui els grans avantatges, també pel treball intel·lectual. Però abans cal ser un subjecte humà, cal ser persona, amb capacitat per a pensar que tota la tecnologia digital i la intel·ligència artificial no és més que un instrument pel nostre coneixement i la nostra llibertat. Només un instrument. La meva neboda, que tinc així present, en 30 i tants anys de mestra a escola, me deia, és que ha vingut una monitora de part de la Generalitat a la meva classe per explicar-nos la intel·ligència artificial. Els seus alumnes tenen 9 anys. I jo dic, encara no han après la lectura comprensiva, encara no han après a dialogar entre ells demanant el torn. I ara ja es posen, que ja estan ells prou empantallats, es posen aquesta possibilitat. A la meva generació, llegir en llibres ens ha capacitat per a un pensament lliure i crític. Crec que les noves generacions tindreu altres possibilitats que ara ignore. Però mireu si enmig de tantes possibilitats de coneixements i interaccions socials que vos possibilita internet i les noves tecnologies,
Mireu si no oblideu l'ànima, el subjecte, la persona, el pensar lliure propi, sapere aude. Trobeu el valor per a pensar per si mateix, en paraules de Kant. I ninguna por al pensament. Un verdader pensament lliure i crític reconeixerà que ell no se funda a si mateix, que està en deute amb els dons i les dades rebudes, fidel al do de la creació i de la història humana, fidel al do de la redempció en Crist i la seva gràcia, fidel a la tradició apostòlica fins avui. Només haurà de saber aplicar l'hermenèutica adequada. Parle que ha citat Santiago la formació permanent. Durant molts anys he ajudat als distints degans, avui també present Juan José Garrido, també a Juan Miguel Díaz Rodelas, que se l'estiga. He ajudat a distints degans de la facultat a programar la formació permanent dels sacerdots, que obriren als laics i religiosos. Normalment era formació teològica en la seva relació amb la cultura i l'Església, però farà anys que orientaren la formació a animar l'evangelització des de les parròquies. Després, els darrers anys, aquella formació permanent, penso jo, sembla ara un poc difuminada. I això ha ocorregut precisament quan els darrers documents oficials del Vaticà proposen una formació permanent continuada des dels inicis al seminari fins a després de l'ordenació sacerdotal i les successives missions pastorals dels preveres. Ho menciono així perquè crec que és una tasca pendent per a la diòcesi i sé que li preocupa al nostre arquebisbe guanyar en claredat del que ara se proposa com a formació permanent continuada pels sacerdots. I parle de la parròquia, Javier ho ha citat. Com acabo de dir, a la darrera dècada he orientat els meus treballs a l'evangelització des de les parròquies i coherentment ho he intentat també en la meva parròquia de Sant Llàtzer. Tinc una gran esperança en l'itinerari d'este 2026, animat pel nostre arquebisbe per sensibilitzar a sacerdots, laics i religiosos sobre la conversió pastoral missionera de les parròquies i comunitats eclesials de la diòcesi. Les parròquies no són l'única instància evangelitzadora. També estan les iniciatives de la pròpia diòcesi, els moviments apostòlics, els nous moviments eclesials, els carismes religiosos, els carismes laicals que funden les seues comunitats, però normalment els evangelitzats per aquestes iniciatives retroalimenten la institució, el moviment o el carisma, sense alliberar laics o religiosos per a un servici desinteressat a les parròquies veïnes o les llunyanes necessitades de laics religiosos o diaques que siguen enviats allí on manquen més els sacerdots. Sostinc que també des de les parròquies es pot evangelitzar, que des d'elles cal invitar a la fe als no creients o als allunyats, o a batejats necessitats de revifar la seva fe. Només cal despertar vocacions laicals a l'evangelització que amb el rector formaran un equip corresponsable de pensar en els que no venen. Pensar en els que no venen. Els que estem per els que no venen, sense descuidar els que ja són fidels. A més, invitar a la fe avui ve després de l'anterior etapa en què els catòlics, deixant davant del nacionalcatolicisme, la meva generació, havíem après a respectar
la llibertat de consciència de les persones que s'allunyaven de la fe o renunciaven a ella. Avui, els cristians, sense deixar de respectar les llibertats personals, hem de gosar invitar a la fe, amb el nou tarannà implícit en la paraula invitar. I invitem a conèixer i estimar a qui ens dona vida, Jesús. La catedral i el sistema de les parròquies són essencials al concepte d'església particular presidida pel bisbe en un territori, perquè és l'església universal en València, en aquest determinat territori. Per això les parròquies i rectors enviats a elles gaudeixen d'una especial predilecció del bisbe. Dues coses veig necessàries. Una, acompanyar als sacerdots perquè sàpien comptar amb laics per a aquesta renovació missionera i evangelitzadora de la parròquia. I l'altra, fer un estudi seriós on poden contribuir laics formats. Un estudi seriós per a una planificació pastoral del territori, perquè no podem pensar ja en les parròquies aïlladament, el que hi ha mentalitat de campanari, servides per un sacerdot cada una. Cal pensar ja en unitats pastorals arxiprestals o d'agrupacions més menudes de parròquies. No passa res. 2, 3, 4, a les quals servirien. Presbiteri ha d'haver un rector, un diaque que poguera possible col·laborar, un laic i religiosos possibles. Però pensa això no per tant per les ciutats grans o també en unitats pastorals en ciutats grans en València i en la capital. Jo penso absolutament necessari aquest equip per elegir una vall, una serra, unes comarques que ja s'imposa. No és només un tema administratiu, la unitat pastoral. És una concepció realment de conversió pastoral. Evangelitzar des del territori què és possible en esta vall, en esta serra, en esta comarca, què és possible així, quines comunicacions, cal fer un estudi, a on va la gent a comprar, a on se mou. Crec que això és important i sé que esteu també, Enrique, fent camí cap a aquest tema. I ja al darrer punt i acabe, només pot ser la paraula Jesús i l'Evangeli. Acabe amb una paraula que no és específica del llegat que jo deixo a la diòcesi, sinó de tot cristià que ja es fa gran, l'estic fent gran. Respon a un profund desig que traduïsc en pregària, que Jesús siga més conegut i més estimat. He dedicat molts anys de la meva vida a l'estudi de Jesús, el seu Evangeli. Ara vaig reconeixent que el més important és si he arribat a convertir-me totalment a ell. I en això vaig. I a estimar-lo com la meva prioritat. Estic en camí. Perquè el Déu revelat en el misteri de la persona de Jesús, ho ha evocat Leopoldo, no solament és un Déu digne de l'home, sinó també Jesús és l'home digne de ser Déu a la terra, com ho és. I essent Déu fet home, ens revela què podem arribar a ser els sers humans, els homes. A què podem arribar a ser els sers humans? Quina és la nostra plenitud d'humanitat? Cal mirar-se en Jesús. Per això Déu, en la persona del seu fill Jesucrist i en la persona de l'Esperit Sant vessat als nostres cors, és el que més necessitem els éssers humans. I acabe
perquè ja ho ha dit també Leopoldo, demane a Déu per tots nosaltres per a que ens concedisca transparentar la misericòrdia per als nostres proismes caiguts a la cuneta de la història. Segueixen caiguent. Per tant, crec en l'Església de Jesucrist i confesse que he viscut amb l'Església els meus 50 anys de sacerdoci com uns anys esperançadors. He dit. Voldria que les últimes paraules meues en este acte foren unes paraules d'agraïment al professor Vidal Talens per esta nova aportació teològica que ens fa i que ens ofereix a tota la diòcesi. Una aportació teològica que completa tot, esperem que no siga l'última, però completa un poc el seu itinerari teològic entre nosaltres. Un itinerari teològic en el que jo vaig tindre un primer contacte quan per exigències de la Facultat de Teologia, quan els dos eren membres del claustre, ell es va tindre que fer càrrec de l'assignatura de Teologia Fonamental. I jo em vaig tindre que fer càrrec en la secció diòcesi de l'assignatura de Cristologia. Perquè en un mateix curs es van jubilar els dos professors d'aquestes assignatures tan fonamentals en la facultat. I com que ell i jo érem els professors ja més experimentats en aquell moment que estava renovant-se el claustre de la secció diòcesi de la Facultat de Teologia, vaig tenir que fer càrrec jo de l'assignatura de Cristologia, un tarannà un poc més dogmàtic, i ell de l'assignatura de Teologia Fonamental. I em vaig passar l'estiu, abans de començar el curs, llegint la seva tesi doctoral, El mediador i la mediació, sobre la Cristologia de Casper. La vaig estudiar a fons. Per què? Perquè en aquell estudi sobre la Cristologia de Casper uno entrava en totes les qüestions que eren debatides en la Cristologia del segle XX. Sobretot a partir de la renovació de la teologia i tota la Cristologia posterior al Vaticà II, fins a aquell moment en què jo em feia càrrec de la Cristologia. És una obra que jo pense que no és únicament un estudi de la Cristologia de Casper, per altra banda, uns dels cristòlegs més reconeguts en la Cristologia contemporània, sinó que més enllà d'un estudi, podríem dir, científic sobre el pensament d'un autor, és una gran introducció a la problemàtica de la Cristologia contemporània. El pensament del professor Vidal Talens ha sigut un pensament cristocèntric, diria jo. No sols per aquell estudi sobre la Cristologia de Casper, sinó per dues obres que després van continuar manifestant-nos el caràcter cristològic del seu pensament. Que són dues obres que algú es pot pensar que són menors, però no. Són autèntiques obres d'una cristologia, jo diria, espiritual. Com la cristologia no és sols una erudició dogmàtica, sinó que es converteix també en font per a l'espiritualitat del cristià. Són els seus llibres, Encarnación i Cruz, que jo crec que vaig ser jo el que vaig tindre l'honor
de fer la presentació així en este mateix saló d'actes, no tan renovat com ara, i després l'obra Jesús, la alegria indestructible del Padre. Pense que aquesta és la primera característica de la seva aportació teològica. En segon lloc, crec que és una aportació teològica on està present lo humà, la necessitat de redenció de lo humà. Pense que i la necessitat de que el cristianisme entre en diàleg amb la cultura contemporània. En això estan les seues dues obres, Un Déu digne de l'home i després la fe cristiana i sus coherències. Dos models de lo que significa una teologia en diàleg amb la cultura contemporània i de lo que significa també una teologia preocupada per la redenció de l'humà. I això és molt important, perquè una reflexió teològica que no tinga en compte les necessitats de la humanitat no pot ser un instrument que ajude a la evangelització, a l'anunci de l'Evangeli. Una reflexió teològica que no tinga en compte el món cultural en el que viu no pot ser per a l'Església una ajuda per a entrar en diàleg amb el nostre món i amb la nostra cultura. Crec que són preocupacions que han estat presents al llarg de tot l'itinerari teològic del professor Vidal Talens. D'alguna manera, pense que l'obra que avui es presenta, ho ha dit ell, és un element més. És exactament la dimensió eclesiològica de la seva teologia, de la seva vida com a cristià i com a sacerdot. Em sembla que és una reflexió teològica que d'alguna manera no parla ja d'altres articles, però penso que d'alguna manera aquestes 6 obres són una síntesi, una exposició de lo que significa lo fonamental de la seva aportació teològica. Una aportació teològica en este últim llibre que per a mi pense que és, com a bisbe, per a tota la diòcesi, per a l'Església, ens recorda algo molt important. I és que una vida eclesial sense reflexió teològica es converteix o té el perill de convertir-se en una vida eclesial i pastoral molt superficial. I la superficialitat pot ser un perill per a l'Església en el moment actual. Però que també una reflexió teològica que no estiga oberta al moment concret que viu l'Església en cada moment pot acabar convertir-se en una erudició molt estèril. Per això jo pense que aquesta obra del professor Vidal Talens és algo que hem d'agrair. I vull públicament, com a arquebisbe, donar-li les gràcies. I una paraula sobre el títol. Perquè viure en l'Església, amb l'Església, uns anys esperançadors, és, com ha dit don Javier, una provocació. Perquè quan mirem l'estat d'ànim que moltes vegades vivim en l'Església, pareix que és un moment de pessimisme i no un moment d'esperança. I dir que estem vivint anys esperançadors en l'Església, jo també ho pense. Ho pense. Perquè l'esperança, dir que vivim anys esperançadors en l'Església, no vol dir que vivim anys fàcils.
no vol dir que vivim anys i situacions que podríem dir fonamenten l'optimisme, sinó anys esperançadors. I pot dir que viu anys esperançadors en l'Església, o dir que vivim anys esperançadors en l'Església, és un acte de fe. És un acte de fe. Però el que viu en l'Església no des de l'actitud del que té actituds de pelagià, que pensa que la salvació del món passa per ell, sinó del que viu en l'Església des de la confiança de que l'Església la conduïx l'Esperit Sant. Moltes vegades per camins que nosaltres no programem. Tots veiem que moltes coses en l'Església avui no són les que nosaltres havíem pensat que serien. Però això no ens fa perdre l'esperança, perquè sabem que és l'Esperit qui conduïx a l'Església pels camins que ell vol. I nosaltres, com diu Walter Casper, té un articulet, jo vaig llegir una vegada en italià que diu: està l'Esperit al servei de l'Església o l'Església al servei de l'Esperit? Un dilema. És l'Església la que està al servei de l'Esperit o l'Esperit el que està al servei de l'Església? És l'Església la que ens hem de posar al servei de l'Esperit des de la confiança de que l'Esperit està al servei de la missió que l'Església ha rebut del Senyor. I en aquesta confiança podem dir que podem viure amb l'Església anys esperançadors. Moltes gràcies al professor Vidal Talents i els anime a llegir el llibre. Gràcies. Em comuniquen que podem compartir uns moments, un àgape, ahir al claustre de la facultat. Gràcies.